saludando a todos en esta preciosa noche. Que mi Cristo les bendiga a cada uno de ustedes, quienes han esforzado por estar en este lugar que se constituye casa de Dios, y que por supuesto Dios está en este lugar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Job capítulo 1, verso 6 en adelante. Lo tiene, diga amén. Alabanzas a Jesús. Libro de Job, capítulo 1, verso 6 en adelante. Y leemos la fiel palabra de nuestro Dios, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: un fuerte, un fuerte, un fuerte amén. Y dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de gratis? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Cierren sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, oramos a ti, oh Dios del cielo, creador de la tierra, porque eres hacedor de maravillas y milagros, porque eres el Todopoderoso, eres el Dios soberano, y usted hace conforme a sus propósitos. Dios mío, en esta noche venimos ante ti, nos presentamos delante de ti, Señor, para darte la gloria. Te hemos cantado, te hemos adorado, pero ahora queremos oír tu voz. Háblanos en esta noche, habla nuestros corazones, habla nuestras vidas, Dios mío. Que esta palabra fluya con toda libertad, y que sea usted hablándonos, Dios mío, por tu palabra, corrigiendo, apercibiendo y hablando a la necesidad del corazón. Padre, te lo ruego, prospera tu palabra, y que tu Espíritu Divino convenza, compuja, fortalezca, alienta a tu pueblo, mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Gloria al Señor. Quiero continuar con el tema del día domingo que estuvimos predicando bajo el título, bajo el tema: Job, un hombre de Dios. Amén. El domingo vimos la introducción y vimos también los primeros 5 versículos del libro de Job, donde Dios nos ministró, nos habló a través de Job, donde vimos las cualidades, las virtudes de este varón, que la Biblia lo llama
un varón irreprensible o perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y que a causa de esa integridad ante Dios, que a causa de esa obediencia ante Dios, Job fue un hombre que Dios lo prosperó mucho. La Biblia nos habla de muchas posesiones, de ganados, de bueyes, de asnas, de criados. Y la Biblia dice que Job era muy rico, era muy próspero. Y todo esto venía de la mano de Jehová. A causa de su integridad, de su obediencia, vemos a un Job prosperado y bendecido, con 10 hijos que Dios le había dado. Y vimos también que Job era un hombre, un padre que se preocupaba por la vida espiritual de sus hijos. Que dice que sus hijos hacían fiestas, hacían banquetes, comilonas, y Job todas las mañanas se presentaba ante Dios y ofrecía sacrificios y holocaustos. Y le decía a Dios: Dios mío, perdona a mis hijos por si acaso hayan pecado contra ti o hayan blasfemado hacia tu nombre. Y vimos esta cualidad de Job, de ser un padre muy responsable y preocupado por la vida espiritual de sus hijos. Amén. Y Dios nos habló y nos ministró el domingo. En esta noche veremos los versos 6 hasta el 12, espero llegar hasta el 12, y vamos a estar observando verso a verso y vamos a ver que Dios nos habla en esta noche. El verso 6, lean conmigo, dice así: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios. ¿Quiénes vinieron a presentarse delante de Dios? Sus hijos. Amén. La Biblia nos habla de, por ejemplo, que todo aquel que le ha recibido y ha creído en su nombre, Dios nos ha dado potestad de ser hechos. ¿Nosotros qué somos? Hijos de Dios. Amén. Estamos en el tiempo de la gracia, en el nuevo pacto, y Dios, por medio de Jesucristo, su Hijo, el mediador, nos ha dado la potestad a todos aquellos que han creído en Él de hacernos sus hijos. Amén. Pero vemos también en el Antiguo Testamento un linaje de hombres justos de la línea de Set, porque después de que Caín mató a Abel, Caín fue un hombre malo y Eva dio a luz a un hijo llamado Set. Y dice que esa línea de los hijos de Set comenzaron a invocar el nombre de Jehová y eran hombres justos que Dios se agradó de ellos, y también considera la Biblia a ellos como los hijos de Dios. Pero también la Biblia llama a los hijos de Dios a los ángeles del cielo. En este versículo, cuando dice un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, está hablando de su creación, de los ángeles que Dios creó. Amén. Entonces este versículo habla de los ángeles como los hijos de Dios. Y un día los ángeles van y se presentan delante de Dios, pero la Biblia también nos habla que entre los cuales vino también, ¿quién apareció allí? ¿Quién aparece? Aparece Satanás. En este versículo vemos 3 personajes: los hijos de Dios, Jehová y Satanás. Que el Señor los reprenda. 3 personajes. Los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios aquí? Los ángeles. ¿Quiénes más? Dios y Satanás. Que el Señor los reprenda. Gloria a Dios para siempre. Y este es un versículo un poco controversial. ¿Y por qué? Porque usted dirá, y si usted se pone a pensar, pero pastor, ¿y Dios no es que botó a Satanás del cielo? ¿No que lo echó por su rebeldía, por
creerse Dios y ser igual a Dios. Y la Biblia dice que, hermano, Satanás, Dios lo botó del cielo. Amén. Y que arrastró a la tercera parte de los ángeles, que ahora son los demonios. Pero ¿por qué este versículo dice que Satanás apareció allí delante de Dios junto con los ángeles, los hijos de Dios? He buscado algunas fuentes bíblicas y, hermano, y ha dado toda mucha luz de que este es un caso, una excepción de la soberanía de Dios. Recuerda que nuestro Dios es soberano. Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, conforme a su voluntad. Y lo que Dios hace, lo hace conforme a ¿qué? A sus propósitos. Y muchos eruditos, teólogos, han llegado a la conclusión de que, hermano, esta fue una excepción en la soberanía de Dios, que Dios permitió que Satanás estuviera allí infiltrado por un propósito, que después lo vamos a ver. Es decir, no quiere decir de que Satanás puede ir al cielo, bajar del cielo, ir a la presencia de Dios, salir de la presencia de Dios cuando Él quiere. No. Porque Dios votó a Satanás. Pero vemos aquí una excepción que Dios hace en la soberanía de Dios para Dios llevar un propósito. Y Dios permitió que allí estuviera infiltrado Satanás junto con los ángeles, los hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A su nombre la gloria. El versículo 7, leamos el verso 7. Dice la Biblia: y dijo Jehová, ¿a quién? ¿Quién empieza la conversación? Dios. Satanás estaba por ahí y dijo Jehová a Satanás. ¿Qué le dijo? ¿De dónde vienes? Yo le hago una pregunta. ¿Acaso Dios no sabe dónde anda Satanás? Y esta pregunta se parece a la que Dios le dijo a Adán y Eva cuando pecaron. ¿Se acuerdan la pregunta que le hicieron? ¿Cuál fue? ¿Dónde están? ¿Acaso Dios no sabía dónde estaban? Entonces Dios le hace esta pregunta y le dice: ¿de dónde? ¿De dónde vienes? Dios sabía de dónde venía, mas sin embargo Dios pregunta: ¿de dónde vienes? Y respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y note este punto: Satanás venía de rodear la tierra y de andar por ella. ¿Qué quiere decir? Que Satanás no es omnipresente. ¿Sabe qué significa ser omnipresente? Estar en todo lugar a la misma vez y a la misma hora. Y ese atributo solo lo tiene Dios. Solo Dios es omnipresente. Solo Dios puede estar en el mismo lugar, en todos los lugares, a la misma hora, en el mismo día, en el mismo momento. Dios solo tiene ese atributo de ser omnipresente. Dios está aquí, y Dios está en Manta, y Dios está en Montecristi, y está en Puerto Viejo, y está en Colombia, y está en Chile, y está en Uruguay, está en Paraguay, y está en Perú, y está en la China, está en Rusia, y en todo tiempo Dios está. Porque Él es omnipresente. Pero aquí dice que Satanás le dijo: ¿de dónde vienes? De rodear la tierra y de andar por ella. Eso nos da luz de que Satanás no es omnipresente, de que Él no puede estar aquí y a la misma vez estar en Colombia. O está en Colombia o está aquí. Eso es para que usted llegue a la conclusión y usted no piense de que Satanás puede estar en todo el mundo a la misma vez. No. Los que están en todo el mundo rodeados, ¿quiénes son? Los demonios.
Los demonios porque hay un ejército de las tinieblas. Satanás es la cabeza. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas, hay huestes espirituales de maldad que operan en las regiones celestes, pero Satanás no puede estar en todo el mundo a la misma vez. Y por eso es que él anda rodeando y ni sé dónde estará ahorita. Pero Dios sí sabe. Entonces, pastor, ¿y quién es el que tiene tomado aquí a Jaramijó muchas veces? Principados. Pastor, ¿y quién es el que tiene tomado ciudades? Potestades, gobernantes de las tinieblas, demonios. Hay millones y millones de demonios que están en el mundo entero, que ocasionan opresiones, oposiciones, enfriamiento, tibieza espiritual, desánimo espiritual, dardos, tira. Pero no todo lo hace el diablo. El diablo tiene un equipo de trabajo. Porque el diablo no es omnipresente. El único que es omnipresente es Dios, nuestro Dios. Y eso, hermano, es maravilloso. Alábele que Cristo vive. Eso es maravilloso. Porque nos demuestra el poder de Dios sobre todas las cosas. De que vemos a un Dios que yo puedo clamar y Él me escucha, y Él está aquí conmigo, y Él está aquí presente, y está para consolarme, y está para ayudarme, y está para llenarme, y puede estar contigo allá, y puede estar con nuestros hermanos en Colombia, en Perú, y al mismo tiempo su espíritu llena toda la tierra. Y eso nos tiene que causar gozo. Sí, un poquito porque le bajé. Y eso nos tiene que causar gozo y alegría de que nuestro Dios está en todo lugar al mismo tiempo y a la misma hora, y que podemos clamar confiadamente y que podemos decir con toda seguridad: Dios está aquí. El diablo no puede estar aquí. Quizás demonios están por ahí escuchando, oprimiendo, viéndote, pero el diablo no es omnipresente. El diablo anda rodeando la tierra. Y quizás ¿dónde andará ahora? Que el Señor lo reprenda. Amén. Porque a veces pensábamos que el diablo estaba aquí, que el diablo estaba en todas partes. Amén. Pero vemos por este versículo que la Biblia dice que Satanás anda rodeando. ¿Y qué más dice? Y que andando por ella. Entonces, Satanás no es omnipresente. Verso 8. ¿Qué dice? Y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Note algo importante, querido hermano y querida hermana, de que podemos ver por la palabra de Dios que el que le dice de Job no es el diablo, sino que es Dios. Dios le dice: ya que andas por ahí rodeando la tierra, ya que andas por ahí mirando, destruyendo, dañando, matando, ya que andas por ahí, por si acaso no te has topado con mi siervo Job. Por si acaso no has visto por ahí a mi siervo Job. Y mire que es Dios el que presenta a Job. Y le dice: no lo has visto a mi siervo, porque mi siervo es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Lo mismo que dice el verso 1. Las mismas virtudes. Pero ahora, ¿quién las describe? ¿Los hombres o Dios? Y mire que esto es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el que dice irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, no son los hombres que lo ven, sino es el mismo Dios, el Todopoderoso, el que conoce los pensamientos, el que conoce tu andar, el que conoce tu caminar, el que conoce tu levantar. Dios habla de Job. Y Dios le dice a Satanás: mira,
ya que andas por ahí, ¿no has visto a mi siervo Job? Mi siervo que es irreprensible, mi siervo que es recto, mi siervo que me teme y mi siervo que se aparta del mal. Y esto lo dice Dios. Alabanza al nombre de Jesús. No es Satanás quien le dice a Dios: quiero a Job. Vemos a Dios diciendo: ya que andas por la tierra, de seguro has considerado a mi siervo. Y qué interesante, porque Dios, hermano, declara las virtudes que tenía Job. Ya quisiera yo, hermanos, ya quisiera yo que Dios dijera de mí. Y hermano, mi corazón se contentaría y se alegraría que Dios dijera de mí: ahí está mi siervo, irreprensible, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mire, hermano, porque muchas veces estamos preocupados por la aprobación de los hombres. Muchas veces estamos preocupados por querer agradar al hombre. Y nos olvidamos que al único que tenemos que verdaderamente agradar es aquel que todo lo sabe y lo conoce. Es Dios. Y a veces estamos preocupados por la aprobación del hombre. Que el hombre nos apruebe. Que el hombre hable bien de nosotros. Que el hombre nos mire. Y gloria a Dios que hay que dar buen testimonio. Pero más importante es que Dios piensa de ti. Es que Dios dice de ti. Que Dios dice de mí. Hermanos, porque los hombres nos pueden echar flores. Los hombres pueden decir: wow, que irreprensible, que recto. Ese hombre es temeroso de Dios. Los hombres pueden echarnos flores. Pero Dios, hermano, quien lo conoce y lo sabe todo, ¿qué piensa de nosotros? El domingo hablábamos de qué piensan los hombres de nosotros. Pero en esta noche, hermano, vemos qué piensa Dios de ti. ¿Qué piensa Dios de mí? ¿Qué piensa Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? ¿Qué dice Dios de nosotros? Nos presentamos o nos estamos presentando delante de Dios como gente temerosa, como gente irreprensible delante de Él. Porque podemos aparentar delante de los hombres y mantener una postura de espiritual, una postura de irreprensible, poder mantener una postura de ser alguien que teme a Dios. Y puedo tener la aprobación de ustedes, y usted puede decir de mí, o yo puedo decir de usted: ese varón es temeroso de Dios, esa mujer es temerosa de Dios, porque sus frutos hablan, porque se lo ha visto. Pero aún con todo eso, el hombre, hermano, puede aparentar muy bien. Hay cristianos que pueden aparentar muy bien, de ser súper, ultras espirituales. Pero quiero decirle en esta noche que aquí no se trata de lo que los hombres digan o piensen, porque hay uno al cual un día tenemos que rendirle cuenta. Hay uno al que un día todo hombre doblará rodillas y se presentará, y todas las cosas estarán desnudas delante del juez justo, que es Dios. ¿Y cuál es el criterio de Dios sobre ti? ¿Qué Dios dirá de ti? ¿Qué Dios dice de mí? Ahí está mi siervo fiel. Ahí está mi siervo temeroso de Dios. Ahí está mi siervo que se aparta del mal. Ahí está mi siervo que a pesar de sus pruebas e imperfecciones, cada día intenta agradarme. ¿Qué dirá Dios? ¿O dirá Dios: ahí está el que dice ser cristiano, el que dice que me ama pero no me ama? Ahí va el que alaba para aparentar, pero su adoración no es profunda, su adoración no es sincera. Ahí está el que se cree espiritual, pero yo que lo conozco es un mundano. ¿Qué importa y qué interesa más? ¿La aprobación de los hombres o la aprobación de Dios? Tenemos que dar buen testimonio. Tenemos que mantenernos irreprensibles. Tenemos que dar fruto y la gente tiene que ver eso. Pero más importa y más interesa lo que diga Dios. Porque vemos que el que le echa flores o el que halaga a Job es Dios. Es el que todo lo conoce. Aquel que nadie puede engañarle. Aquel que nadie puede mentirle.
aquel que conoce los pensamientos, el andar y el levantar, es Dios. Hermano, esto es tremendo. Que Dios hable así de Job es porque Job verdaderamente era un hombre de Dios, un hombre increíble. Y esto tiene que llevarnos a pensar, ¿qué dice Dios de mí? ¿Estaré aprobado delante de ti? ¿Me pesarás en balanza y estaré bien delante de ti? ¿O no ser como Belsasar, aquel rey de Babilonia que fue pesado en balanza y fue hallado falto porque no era un hombre íntegro delante de Dios? Entonces, no viva queriendo agradar o persuadir o convencer al hombre. No viva, querido hermano, queriendo de una u otra manera agradar, que el hombre lo apruebe. Viva para que Dios lo apruebe, que Dios tenga una buena recomendación de usted, que Dios pueda decir de usted y de mí: allá va mi siervo fiel, mi siervo temeroso, mi siervo que me ama, mi siervo que guarda mi palabra, mi siervo que cada día vive para agradarme. Y a esa gente es que Satanás le tiene miedo. Mire que de todas las personas que había en el mundo en ese tiempo, solo uno llenaba las expectativas de Dios. ¿No has visto por ahí a mi siervo Job? Vemos a Dios, hermano, y perdónenme la expresión, sacando pecho de Job. ¿Por qué? Porque Satanás andaba rodeando el mundo. Y algunos los tenía borrachos, a otros metidos en adulterio, a otras ciudades los tenía envueltos en el pecado, en la avaricia, en la mentira. Pero Dios le dice: pero no has visto a mi siervo Job, que no es como los demás, que no sigue la corriente del pecado. Ese hombre me ama, ese hombre guarda mi palabra, ese hombre teme a mí, ese hombre es mi hijo. Dios, hermano, elogia, y Dios dice: de todo vemos que hay hombres que viven para agradarme. Y eso Dios quiere en medio de estos tiempos. Dios quiere una iglesia, Dios quiere un pueblo que viva para agradarle a Dios. Un pueblo que sea sincero, un pueblo que camine en rectitud. Una iglesia, hermano, que tema a Dios, pero que le tema de verdad. Que no trate de aparentar nada, sino que sea fiel a Dios, que sea sincero ante Dios. Porque tenemos debilidades, tenemos luchas. Yo tengo deficiencia, usted tiene deficiencia, yo he cometido errores, usted también. Pero Dios en medio de eso ve fidelidad, ve que con todo y todo le amas, que con todo y todo quieres agradarle. Y no hay nada más que tema al infierno, no hay nada más que tema al diablo, y no hay una persona que el diablo no pueda tocar a aquellos que viven y andan en integridad delante de Dios. Porque vemos más después que el diablo no podía tocar ni a Job ni a su familia, ni siquiera a una de sus corderitas, porque Job estaba cercado por Dios. Job estaba cercado por Dios. Entonces, no quieras aparentar lo que no eres ante Dios. ¿Me escuchó? No quiera aparentar, no quiera dársela del súper espiritual cuando no lo es. Dios, hermano, en una ocasión a través de mi Señor Jesús reprendió duramente a los fariseos. Porque los fariseos eran gente que buscaban la aprobación de los hombres, buscaban la aprobación de la gente, y la gente tenía aprobación. Ahí van los santos de Dios, ahí van los irreprensibles, ahí van los sacerdotes, y la gente, hermano, podía hablar y tener temor de los sacerdotes, de los fariseos. Y los fariseos, hermano, buscaban el favor de los hombres. Y oraban en las plazas de parado y alta voz, sacando pecho de su super espiritualidad.
Pero Jesucristo, quien conoce los corazones y quien conoce los pensamientos, en San Mateo 23 lo reprendió. Acompáñenme un momento a San Mateo 23, verso 27. Y vamos a ver, hermanos, cómo Dios desaprueba, cómo Cristo de una u otra manera, hermano, le da náusea o le da coraje o le da una ira al ver a gente que dice amar a Dios, pero es pura apariencia. San Mateo 23, verso 27. Y no se pierda de Job. ¿Lo tiene? Diga amén. Gloria a Dios para siempre. San Mateo 23, 27. Gloria a Dios. Dice así. ¿Y quién dice estas palabras? Cristo. ¿A quiénes? A los fariseos, a los religiosos. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas! ¿Cómo le llamó Jesús? Hipócritas. ¿Cómo son aquellos que aparentan ser y no son? Hipócritas. Jesús los llamó hipócritas. ¿Y qué dice? Porque sois semejantes a sepulcros, a tumbas blanqueadas, pero por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Mire, hermano, como Cristo le dijo: ustedes son como los nichos, como las bóvedas que están en los cementerios, que cuando llega noviembre están pintaditas y tienen, ¿cómo se llaman esos que le ponen de mármol? ¿Cómo que le ponen las letras allí? ¿Cómo? Una lápida hermosa. En algunos cementerios, hermanos, compran y hacen, hermano, algo hermoso con cuarzo, con cerámica, y lindo, precioso, y las tumbas pintaditas y blanquitas con flores. Pero ¿qué hay dentro de eso? ¿Qué hay dentro de eso? Hay huesos de muertos, putrefácticos, un olor nauseabunde. Y Cristo le dijo: ustedes se parecen a eso. Por fuera bonitos, hermosos, santos, perfectos, temerosos, pero por dentro están llenos de hueso, de hueso de muertos. Apestan, su corazón están podridos. Por dentro están llenos de celo, por dentro están llenos de envidia, por dentro están llenos de murmuración, por dentro están llenos de chisme, por dentro están llenos de mentira, por dentro están llenos de calumnia, por dentro están llenos de rebeldía, pero por fuera aparentan ser los espirituales, ser los que más oran, ser los que más ayunan, ser los super espirituales, pero su corazón por dentro no es recto. Recuerda, hermano, Dios mira el corazón. Dios mira lo que hay dentro de ti. Entonces no querramos vivir de apariencia, no querramos aprobación de los hombres. Busquemos la aprobación de Dios, viviendo la palabra y viviendo en santidad y honor. Pero mire que dice el verso 28: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis. ¿Cómo se mostraban? ¿Cómo se mostraban por fuera? Justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y así hay muchos cristianos en estos tiempos. Visten con pudor y modestia. Hermanas que visten con pudor y modestia. Hombres que visten con pudor y con modestia. Hombres, hermanos, que andan con pantalones anchísimos, más de lo normal, que andan con túnicas semejantes a los rabacucos, con una santidad externa terrible, pero por dentro, hermanos, en sus corazones hay envidia, hay celos, hay odio,
no pueden perdonar, hay mentira, se la pasan hablando mal del pastor, se la pasan hablando mal de la familia pastoral, mal de los hermanos, mal de las hermanas, se reúnen para chisme, hermano. Y quizás podrás tener tu aprobación, la gente dirá: oye, ese hermano sí que ayuna, ese hermano sí que ora, ese hermano sí que vigila, ese hermano míralo. Pero Dios que te conoce, Dios dice: de nada vale, de nada sirve. Esas son la gente que pasarán de la iglesia al infierno. Sus corazones no son rectos, sus corazones están torcidos. Ellos solo buscan la aprobación de los hombres, que los hombres los feliciten, que los hombres los engrandezcan. Pero nosotros queremos la aprobación de Dios. Mire, Pablo dijo en Gálatas 1:10: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, dijo Pablo, no sería siervo de Jesucristo. Pablo era un hombre que buscaba cada día la aprobación de Dios, agradar a Dios y vivir una vida para Dios. Y por eso es que Pablo no cambiaba el mensaje. Por eso es que Pablo, hermano, hablaba lo que el Espíritu de Dios le ponía en su boca. Pablo no andaba con media tinta. Pablo llegó a los Corintios y Pablo dijo: ustedes no erréis, ni los fornicarios, ni los hechiceros, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los ávaros, ni los mentirosos, ni los homosexuales, ni los afeminados, etcétera, etcétera, heredarán el reino de los cielos. Pablo, hermano, es aquel que juzgó un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto. Pablo es el que llegó, hermano, y habló que había divisiones y contiendas en la iglesia de Corintios, porque uno decía: yo soy de Pablo, otro yo soy de Pedro, otro yo soy de Apolo, y otro yo soy de Cristo, y estaban todos divididos. Y Pablo, hermano, hablaba y decía: si ustedes siguen así, ustedes son carnales y no espirituales. Pablo no era un predicador, hermano, que predicaba para agradar a los hombres. Por eso que Pablo era, hermano, amenazado. Por eso que Pablo lo vemos encarcelado. A Pablo lo vemos aborrecido. A Pablo lo vemos apedreado por predicar la verdad de Dios. Y cuando uno predica la verdad de Dios porque quiere agradar, se va a ganar enemigos. Y hasta incluso aquellos que se llaman cristianos hablarán mal de aquel que predica la verdad. Mire, como pastor que quiero agradar a Dios, yo no puedo predicar o acomodar el mensaje para que la iglesia no se sienta ofendida por temas que se predican. Hay que ser sabios y maduros y no pensar que si Dios pone un mensaje en mi boca y yo hablo un tema y predico un tema, te la estoy tirando a ti. Hay que ser maduros, hay que ser sabios, de que usted no piense de que si el pastor trae un tema, trae un mensaje, el tema lo hablé por usted. Por favor, no sea niño espiritual. Mire, como pastor yo voy a hogares y algunos los he ido a visitar. Es más, estoy haciendo visitas. Y llega un momento en que entablamos una conversación entre el hermano y el pastor. Y el hermano comienza a abrir su corazón y conversa la situación que está pasando, atravesando. Y a veces hay temas de familia, de hogares, de matrimonios. Y pasan un mes, o pasan 15 días, o pasan 21 días, y Dios me lleva a predicar un mensaje. Por ejemplo, el matrimonio. El matrimonio, por ejemplo. Usted tiene que ser prudente y sensato. De que si yo hablo un tema del matrimonio y hablo anomalías que están pasando en el matrimonio,
El hermano al que yo fui a visitar y me contó algo de su matrimonio, no piense que hablo por usted, que se la estoy tirando a usted. Cuando yo venga aquí y diga, el hermano Julano, su matrimonio es así, asado y cocinado, tíreme piedra, porque no tengo ética pastoral. Pero si yo no digo su nombre, si yo no lo menciono a usted, ni menciono a su familia, usted no puede molestarse porque estoy hablando en general. Porque su problema la podrá estar pasando otra familia, otro matrimonio. Y quiero llegar para que Satanás no gane ventaja en los matrimonios. Sea maduro. Sea maduro. Porque he escuchado en algunos de aquí que han dicho, es que el pastor todo lo anda tirando por el altar. Y yo conversé con mi esposa y le digo, esposa, ¿cuándo yo he dado nombre de hermanos y hermanas y he dicho así, asado el hermano o la hermana, de temas que son delicados? Si acaso he llevado un tema y he presentado ejemplos. Por eso usted tiene que ser sabio y tiene que ser sabia, porque yo no puedo callar y hablar y limitarme porque usted me ha contado. Porque entonces yo no puedo ir ni a su casa y usted no me puede contar nada y no me puede hablar nada. Y yo le decía, hermana, no me diga nada porque no quiero saber nada, porque si después predico no quiero que piense que sea usted. ¿Me está entendiendo? Yo no me puedo limitar. Dios pone mensaje y tema en mi corazón a la necesidad. Si Dios pone un mensaje en mi corazón, habla de la murmuración. No venga usted a decir, ay, el pastor ya está divulgando el altar porque yo le conté de aquí, por allá. Si yo no digo su nombre, usted no se sienta mal. Y escúcheme, si yo no digo su nombre, usted no puede, porque ni siquiera puede ser usted. Porque no es usted el que pasa problemas. Hay muchas familias que tienen problemas y situaciones de lo mismo. Entonces, ¿qué han dicho algunos? Es que el pastor divulga todo del altar. O sea, yo no puedo hablar temas porque se la estoy tirando a usted. Yo no puedo hablar del adulterio, de la fornicación. Yo no puedo hablar de la idolatría. No puedo hablar de comer cosas sacrificadas. No puedo hablar de la mundanalidad. No puedo hablar de temas porque después usted piensa que se la tira usted. Usted está equivocado. Yo voy a hablar lo que Dios quiere que hable, porque quiero agradar a Dios. Mientras yo no diga su nombre en este micrófono, porque considero que tengo ética. Si antes no la tenía, he aprendido a tener ética pastoral. Usted no puede sentirse mal. Y si usted cree que es reprendido, al que le caiga el guante, que se lo ponga. Es que yo no me puedo limitar. Yo le digo, esposa, le dije, ¿y ahora qué? Entonces, ¿y qué predico? Porque si predico de eso, la hermana me contó. Y si predico aquello, el hermano me dijo aquello. Yo no me puedo limitar. Y usted tiene que ser maduro. No puede ser un niño espiritual y decir que si se habla un tema, ay, el pastor me la está tirando porque yo hace un mes le comenté algo de eso y por mí, ay, el pastor lo está divulgando. No es usted. Lo estoy hablando en general, para edificación de la iglesia. Le pongo un ejemplo. ¿Quién fue que le dijo a Pablo que en la iglesia de Corinto había división, había murmuración, había contienda, y que unos decían ser de Pablo y otros de Cefa y otro de Apolo? ¿Quién fue que le dijo? La familia de Cloé. Y Pablo llegó a Corinto y dijo, la familia de Cloé me dijo. No, Pablo dijo, oigo entre vosotros que hay contienda, que hay divisiones, que hay esto, que hay aquello. Pablo no se limitó, porque había un mal entre el pueblo. Y si no se refrena ese mal, Satanás destruye la iglesia. Pero dígame, ¿cómo no se han de haber sentido
la gente que estaba dividida. ¿Y quién le contó? ¿Quién le dijo? ¿Quién fue el chismoso? Hermano, el pensar así es ser inmaduro. Porque en vez de decir, Señor, perdóname, ay Señor, yo he sido así, Señor, gracias porque usaste a tu siervo para corregir mi vida. Pero no, hay algunos que se molestan porque se toca puntos, se toca cosas que usted está pasando. Y a veces cosas que ni yo sé. Y usted se las toma personal. Y quizás ahora mismo anda molesto conmigo, porque usted cree que yo le he tirado cosas del altar. Reprenda y sea espiritual. Dele alabanza al Señor. Si años atrás lo hice, que no me acuerdo, perdóneme. Pero considero que desde tiempo atrás y un buen tiempo he tratado de tener ética pastoral y no decir fulano y melgano y sultana en cosas que son delicadas. Podré hablar temas para edificación, para que otros se edifiquen, pero no crea que es personal. No crea que es personal. Amén. Entonces Pablo, hermano, vemos que era un hombre que quería agradar a Dios, no a los hombres. Porque si yo quisiera agradar a ustedes, le traería mensajes que ustedes quieran. Le traería todas las noches fuego y unción. Pero todo tiene su tiempo. Y Dios pone en mi corazón temas que tienen que tratarse. Y quizás usted venga y usted diga, ay, el Señor no me habló. Pero el que está a tu lado le habló. Y Dios también te habló porque Dios te está previniendo de algo. Entonces no puede ser inmaduro, ay, que ese mensaje como que no era para hoy, porque como que no vino al caso. ¿Tú qué sabes? ¿Tú qué sabes? Si puede estar al lado tuyo alguien que esté pasando esa situación y que Dios le habló a él. Entonces seamos maduros y seamos sabios al momento de recibir la palabra. Reciba la palabra de Dios. Entonces vemos a Job, hermano, un hombre queriendo agradar a Dios, que Dios mismo dice de Job, ese hombre es irreprensible, es recto, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Dios tenía ese concepto de Job. Entonces, evitemos la apariencia, evitemos la falsedad, evitemos la hipocresía, evitemos, hermano, ser lo que no somos. Cuidado con parecernos a los fariseos. Cuidado con, hermano, ser semejante a ellos. Porque nuestro modelo es Cristo. Tenemos que ser sinceros. Si no estás orando, no estás orando. Vuelve a la oración. Si no estás buscando a Dios, no estás buscando a Dios. Pero no intentes aparentar ser lo que no eres. Sé tú, sé original, con tus fallas, con tus defectos, con tus deficiencias. Sé sincero ante Dios. No vengas ante Dios a querer ser el espiritual y al creer que estás todo completo. Ven ante Dios como alguien necesitado. Ven ante Dios como alguien que le necesita. Ven ante Dios y dile, Señor, ya no siento lo mismo de ayer. Me estoy enfriando, Señor. No sé qué me está pasando. Ayúdame, restáurame, Señor, por favor. Señor, a veces siento que en mi corazón como que hay envidia, que mis ojos se quieren desviar a la mujer del prójimo. Señor, ayúdame. Eso quiere Dios. Sinceridad, porque en la sinceridad el Espíritu de Dios obra, el Espíritu de Dios te levanta, el Espíritu de Dios te restaura. Pero si vienes ante el que lo conoce todo, el que conoce tu corazón, como que si nada pasara, y no presentando tus errores, tus falencias y tus debilidades, seguirás hundiéndote en ella, porque no habrá restauración. ¿Usted cree que yo no le digo al Señor,
de mis fallas, de mis deficiencias y aún de mis debilidades. Todos los días le digo al Señor, dame la victoria, ayúdame, porque quiero vencer. Fortaléceme con el poder de tu fuerza. Señor, tú me conoces, tú sabes de qué pata cojeo, Señor, fortaléceme en esta área. Pero hay algunos que no. Hay algunos que se sienten tan completos que no tienen debilidades, no tienen falencias, no tienen fallas y no se la presentan al Señor. Por eso que cada día su corazón se va engrosando de cosas que a Dios no le agrada, porque no las sacan, porque no las confiesan, porque no las dicen ante aquel que ya te ha visto. Sería ilógico querer engañar al Dios que todo lo sabe. Sería absurdo querer engañar a Dios que todo lo conoce. Job no tenía nada que ocultar a Dios. ¿Y cuál fue, hermano, su diagnóstico? Es que Dios dijo de Job, ese hombre es recto, irreprensible, es temeroso de Dios y es apartado del mal. Hermanos, que Dios pueda decir eso de nosotros. Que Dios pueda decir, ahí está mi sierva irreprensible, ahí está mi sierva temerosa, ahí está mi siervo. Porque eso lo vale todo. Porque si Dios piensa eso, Dios dice, es un hombre de Dios, es una mujer de Dios. Y el reino de los cielos está abierto de puerta en puerta, de par en par para tu vida. Porque tu vida no es de apariencia, tu vida es una vida legítima para Dios. Hasta aquí nos quedamos porque el tiempo ha avanzado. Póngase sobre su pie. Póngase sobre sus pies y vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por la palabra. Alabanzas a Jesús. Cierre sus ojos y converse con Dios unos minutos. Y la pregunta aquí es, ¿qué pensará Dios de ti? ¿Qué dice Dios de ti?